Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje del Evangelio. Mis amados hermanos y amigos, hemos venido compartiendo una serie de mensajes que hemos titulado Tiempos Peligrosos. Refiriéndonos a estos tiempos que actualmente estamos viviendo, la Biblia habla que reciben el calificativo de tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Por muchos factores, por muchas de las cosas que han de acontecer y están aconteciendo en estos días. Por ello, la importancia de esta serie que en el día de hoy continuamos bajo el título Tiempos de ordenarnos. Es tiempo de ordenarnos, mi amado hermano, mi amado amigo, y de ello queremos hablar en esta oportunidad. Volvemos al texto original, al texto central de nuestra meditación que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12. Voy a leer a partir del verso 1, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados hermanos y amigos, mis queridos oyentes, hemos hecho referencia al decir que estos tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Son tiempos en los cuales Dios nos ha dicho que debemos estar preparados, porque un acontecimiento maravilloso está por suceder, y es el cambio en la historia humana. Cuando hablamos acerca de la venida del Señor, no solamente estamos hablando de un evento que teológicamente debe ser entendido, sino estamos hablando de un cambio radical en toda la estructura humana, porque el hombre ha vivido de una manera hasta hoy. El hombre ha ido y al contemplar la historia, sabemos que ha ido en una etapa tras etapa de degradación. Usted me dirá: no es posible. El hombre ha ido incrementando su conocimiento, ha ido incrementando su poderío tecnológico, ha ido incrementando su capacidad de desarrollo como sociedad. Y es que ese es el punto de vista humano. Pero cuando analizamos lo que es más valioso que eso, porque ese es nuestro problema. Si nuestra escala de valores está basada solamente en analizar un avance y progreso por lo que materialmente puede lograrse, y se deja a un lado lo más valioso, que son los principios morales, que son los principios éticos, que son todos aquellos
factores que nos hacen mantenernos como sociedad, entonces nosotros tendremos una interpretación de la historia muy desasociada con la realidad. Porque sucede que cuando contemplamos la realidad de la condición humana, nos damos cuenta con que hemos ido en degradación. Solamente basta con que veamos el trato que un niño da a su familia, a sus padres, a sus maestros, a las personas mayores, y nos daremos cuenta cómo los principios se han ido perdiendo, se han ido degradando. La condición del hombre no va en desarrollo y aumento, lo va en factores que están en un segundo plano. Y cuando decimos que están en un segundo plano es porque esos factores, cuando se presentan frente a circunstancias que nos deben servir, sucede que se quedan cortos. Hemos visto y estamos en estos momentos aprendiendo de la historia y nos damos cuenta con que los valores morales, sociales, son importantes para poder ir de la mano con el desarrollo tecnológico o el desarrollo humano que el hombre haya logrado. Permítame ejemplificarlo aún más. Sucede que se dice que debemos tomar medidas para hacer frente a una pandemia que hacía un siglo que la humanidad no experimentaba. Hoy debimos hacer frente a esta pandemia con mayores recursos tecnológicos, científicos, de salud, que hace 100 años. Estamos de acuerdo, realmente. Pero sucede que hace un siglo atrás, las personas tenían un nivel de conciencia que estaba más encaminada a la prevención que hoy en día. Vemos que grandes naciones y grandes potencias no lograron frenar a tiempo la propagación de este mal, de esta afección de salud. ¿Por qué? Por la falta de conciencia. La falta de conciencia desde los gobernantes hasta los habitantes. Entonces se da cuenta con que los principios de los valores humanos, de los valores de la persona, de los valores de la sociedad, van de la mano con los avances que podamos tener en tecnología y ciencia. Permítame hablar acerca de enfermedades de contagio como aquella famosa enfermedad que todavía hoy diezma a la población mundial, conocida como el SIDA. ¿Qué ocurría con el SIDA? Se quedaba corto y se queda corto el avance de la ciencia de la salud para poder hacer frente a este mal. ¿Y qué es lo que se dice que se debe hacer para evitar la propagación de esta enfermedad de contagio? Sucede que el HIV tiene una manera de frenarse y es a través de la conciencia y la práctica de aquellos valores que la Biblia dice que nosotros debemos tener. Entonces volvemos a darle la razón a Dios que lo más importante es lo que está en el corazón del hombre. Cuando hablamos de ello es la formación y es lo que nosotros tenemos dentro, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Nosotros entonces podremos desarrollarnos como sociedad solo cuando sigamos los ordenamientos de lo que Dios nos ha dicho que nosotros debemos ordenar. Mientras no hagamos ello, entonces a pesar de todo el conocimiento tendremos una nación súper poderosa en conocimiento, pero que al llevarlo a la práctica va a ser un desastre. Veamos por ejemplo la carrera armamentista. Sucede que cada nación, por el temor de que otra nación más poderosa la subyugue, entonces sufre el presupuesto nacional de cada país recursos que deberían tomarse para paliar, saciar, solucionar situaciones
que necesita ese país son invertidas en el armamento bélico. ¿Para qué? Para lograr un sistema de defensa. Ahora, ¿qué ocurre? En ese sistema de defensa, el hombre ha llegado a los niveles más bajos que se puede llegar. Porque mientras más grande es el poder bélico, entonces más es la capacidad del hombre en destruirse a sí mismo. Y si no tomamos conciencia en base a ello, tendremos un poder en nuestras manos que no estaremos facultados para ejecutar, para desarrollar. Eso llevó en la época de la Guerra Fría a naciones superpoderosas a estar al borde de la destrucción del planeta entero. Entonces, lo que esto quiere decirnos, y al fijar mi atención y llevarle en su atención a esto, es para que veamos la importancia de estar correctamente centrados bajo la línea de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Porque se acerca un cambio para la humanidad. Y ese cambio para la humanidad es la intervención de Dios en el control de la historia. Cuando hablamos acerca del reino de Dios en su etapa futura, porque hay un reino de Dios en la etapa presente y hay otro en la etapa futura, no que sean dos reinos diferentes, sino que ese reino está en dos fases. Ahora nosotros nos encontramos disfrutando el reino de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su predicación, arrepentíos y creed al evangelio. Porque es Dios quien se ha acercado al hombre. Porque el hombre por sus medios no puede llegarse a Dios. No me cansaré de repetir en las prédicas cuando toque este tema la historia de la Torre de Babel. En la historia de la Torre de Babel nos conseguimos cómo los hombres se ponen de acuerdo para hacer algo. Y es que dicen, vamos a edificar una torre cuya cúspide llegue al cielo por si acaso somos dispersados por la tierra. Es decir, que con un fin de su pensamiento, ellos van a buscar la manera de llegar hasta el cielo. Y dice que Dios, viendo aquella disposición del corazón de los hombres, intervino. Oiga la palabra, intervino, hizo una intervención. ¿Y cómo intervino Dios? Los ayudó a terminar la torre, los felicitó por hacer esa torre. No, todo lo contrario, dice que descendió y confundió sus lenguas y los dispersó, y la Torre de Babel quedó incompleta. ¿Qué nos dice esto? Que el hombre por sus propios medios no puede llegarse a Dios. Y aunque las intenciones sean buenas, y aunque el hombre quiera corregir la sociedad, y aunque el hombre quiera darle valores a sus hijos y valores a la familia, no es la religión que usted diseñe, no es la religión que le hayan enseñado sus padres. Ninguna religión, oiga bien, ninguna religión puede llevarnos a Dios. Usted dice, ¿cómo es eso? Sí, ninguna religión puede llevarnos a Dios. Porque la religión es aquello que el hombre ha diseñado para tratar de llegarse a Dios. Unas mejores, unas con supuestamente valores más altos que la otra. Pero sucede que ninguna de ellas nos logra llevar a Dios, porque el camino para llegar a Dios no es de abajo hacia arriba. No es del hombre hacia Dios. El camino para llegar a Dios es de arriba hacia abajo. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Dios se ha acercado. Dios se ha manifestado al hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, categóricamente tengo que decirle que el ecumenismo no es de Dios. Que usted no me puede decir que el ecumenismo es aprobado por Dios. No basta con que el hombre tenga el deseo de buscar a Dios y diga, bueno, lo importante es que creen en Dios. Eso no es lo importante. Es un ingrediente para realmente tener comunión con Dios, creer en Él, querer acercarse a Él. Pero no es de cualquier forma, no es de cualquier torre, porque religiones tras religiones siguen saliendo. Y usted en estos momentos que estamos viviendo puede decir que va a afianzarse en su religión. Pues si usted se afianza en su religión, usted está afianzándose en algo quebradizo, donde no se va a poder sostener. Repito, no es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo.
Por eso el Señor envió a su Hijo Jesucristo, porque el reino de Dios se acercó a nosotros, porque Dios quiere que nosotros vivamos conforme a los principios que Él ha establecido en ese reino: el amor al prójimo, el perdón, el dejar a un lado la venganza, el poder ahora tener paz y amor en nuestros corazones. Pero eso se dice en religiones, pero no se lleva a la práctica. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es inclinado siempre al mal. Siempre el hombre está inclinado a hacer lo malo, porque el corazón del hombre ha sido contaminado por el germen del pecado. Y mientras el germen del pecado está en nosotros, entonces aunque las intenciones sean buenas, las intenciones no podrán llevarse a cabo a una feliz realización, porque es necesario cambiar la fuente de donde emana todo. Tienes que buscar la raíz del problema, y la raíz del problema es el corazón pecaminoso del hombre, que desde que empezamos a crecer ya somos inclinados hacia el pecado. Entonces, ¿cuál es el remedio? El remedio es un cambio en el corazón del hombre. Por ello, cuando estamos en Cristo, cuando aceptamos el mensaje del Evangelio, nuestro corazón es cambiado. Entonces dice la Biblia que Dios nos entrega un nuevo corazón, un corazón que es sensible ante Él. Y si entonces se corrigió la fuente, entonces lo que empieza a manar de esa fuente va a ser totalmente diferente. Entonces desde allí comienzo a ser ciudadano del reino, conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Desde ese momento en que acepto al Señor en mi corazón, entonces comienza una nueva realidad. Yo empiezo a vivir conforme a los principios establecidos por Dios en su reino. Él ahora es el que va a reinar en mi corazón. Por eso decimos aceptar al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Algunos quieren al Salvador, pero no quieren al Señor. Y en medio de esta condición que estamos viviendo actualmente, muchos quieren que Dios intervenga, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Pero es lo mismo que ejemplificamos cuando vemos a alguien que carga en su vehículo un símbolo religioso para que lo proteja, una Biblia abierta en el libro de los Salmos en su casa. Pero ¿cómo vive esa casa? ¿Qué se hace allí? ¿Se sigue practicando el adulterio? ¿Se sigue practicando el engaño? ¿Está la ira? ¿Está la falta de respeto entre sus miembros? Entonces, ¿de qué vale tener una Biblia abierta? ¿De qué vale tener un símbolo en un vehículo donde la persona que va dentro de ese vehículo está inclinada en su corazón a las cosas que no le agradan a Dios? Entonces, queremos que Dios nos salve y que Dios nos proteja, pero no queremos vivir de acuerdo a los principios que Él ha establecido. Entonces, solamente puedo realmente agradar a Dios y realmente obtener bendición a mi vida si tengo ambas cosas, si tengo al Salvador como Señor de mi vida. Como Señor quiere decir que Él es el que me gobierna, y no me gobiernan mis pasiones, y no me gobiernan mis deseos, y no me gobiernan mis sentimientos, y no me gobierna el pecado, porque Él me ha libertado, y el que Él liberte será verdaderamente libre. Si logro comprender estas verdades, entonces estoy viviendo ahora en un reino de paz, un reino de perdón, un reino donde el Rey de Reyes y Señor de Señores es quien me gobierna. Entonces mi conducta es diferente, mi comportamiento es diferente en base a todos los que me rodean, porque yo soy diferente, estoy siendo partícipe de un nuevo reino. Ahora ya no vivo como vivía antes, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Si usted ve que un cristiano, y si usted mismo que me oye,
todavía tiene los mismos principios que antes, sigue viviendo como antes, no importa que haya hecho una confesión de fe, no importa que se haya ido a bautizar en el río Jordán, en la tierra de Israel, no importa que tenga todas las Biblias con todas las versiones y todos los comentarios bíblicos en su casa, si en usted y en mí no ha habido un cambio en nuestro corazón y en nuestra conducción, si todavía seguimos gobernándonos nosotros mismos, entonces la Biblia dice que nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos, porque ocurre que no estoy siendo gobernado por el Señor. Y por allá me dice el Señor en una de sus parábolas, en una de sus comparaciones, para que yo pueda entender lo que Él me quiere transmitir. Él dijo, hablando de un reino donde las personas se levantaron contra Él y no querían que Él reinase sobre ellos. Cuando Él vino, entonces dijo, y a todos aquellos que no querían que yo reinase sobre ellos, traigan y decapítenlos delante de mí. Palabras duras, ¿no? ¿Y usted cree que solamente en estos tiempos se puede predicar amor? ¿Y usted cree que solamente en estos tiempos se puede predicar de la compasión y de la misericordia de Dios? Pues también hay que decirle a las personas que actualmente, si Cristo reina en su vida, su actitud ante la vida será diferente. Su actitud ante todo lo que le rodea será diferente. Porque el Señor gobierna sus emociones y sentimientos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús. Puede vivir de forma diferente porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero ocurre que un día el Señor intervendrá en la historia para que el reino que ahora es entre algunos que se han sometido a Él y que han decidido dejarse gobernar por Él, entonces ocurrirá que esos que han aceptado el señorío de Cristo en sus vidas, ahora van a pasar a formar parte del reino en su etapa plena. Y es cuando Dios gobierna en su totalidad sobre todo lo que ocurre en esta tierra. Dice la Biblia que eso ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, no ya como un mártir, no ya para ofrecerse por sacrificio a nuestros pecados, sino para instaurar un reino de poder y gloria, del cual usted puede ser partícipe, y yo puedo ser partícipe si desde ahora me dejo gobernar por Él. Es decir, que ahora estoy solamente en el ensayo de lo que va a suceder en la eternidad. Y permítame decirle de una manera muy práctica y sencilla, si ahora usted se cansa y no quiere vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios en la tierra, en la actualidad, no quiere ser luz en medio de las tinieblas, sino que quiere ser media luz y medias tinieblas, entonces usted no va a poder disfrutar del reino eterno, porque en ese reino eterno estos tiempos nos han servido de ensayo para lo que ha de venir. Hemos aprendido obediencia, hemos aprendido sujeción, hemos aprendido a ser gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tendremos amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Ese reino de los cielos se refiere a el reino de Dios en su etapa plena. ¿Está usted preparado para ese reino? ¿Está usted preparado para ello? Preámbulo a la instauración de ese reino es una serie de acontecimientos que la Biblia los llama, que van a ser tiempos peligrosos, porque muchos se apartarán de la fe, muchos no soportarán el zarandeo que ha de venir en estos tiempos previos a la venida del Señor. ¿Usted sabe lo que es un zarandeo? Lo he ejemplificado varias veces cuando Dios me ha permitido hablar del tema. Y es que el trigo se recogía y cuando se recogía había mucha basura que venía junto con él, mucho desperdicio. Y sucede que entonces era necesario el zarandeo, era como especie de un sedazo, donde se echaba el trigo y se empezaba a sacudir de un lado a otro. ¿Qué pasaba? Todo el sucio iba cayendo. ¿Y qué quedaba en el sedazo? En el sedazo quedaba el trigo limpio. Luego venía el proceso de aventación.
que era cuando el trigo entonces se lanzaba al aire y volvía a caer. Cuando salía, saltaba, entonces la brisa venía y se llevaba el restante de suciedad que quedaba. Y ya lo que caía entonces era un grano limpio. Era un grano totalmente despojado de toda la basura. Ahora, si entendemos esto, es que Dios está preparando, a través de esta metáfora puedo entender que Dios está preparando a su pueblo, lo está zarandeando, y es tiempos peligrosos porque muchos se apartarán y muchos no soportarán el zarandeo. Imagínese usted si ya muchos están en desesperación teniendo el tiempo para leer la palabra, orar y meterse en la comunión con Dios, ya están cansados de eso. ¿Cómo usted me dice que va a pasar la eternidad en el reino de Dios? Si usted actualmente entra en desesperación, entra en agonía porque falta el dinero, porque faltan los alimentos, porque no sabe del día de mañana, entra en una etapa de angustia, de ansiedad, entonces todavía hay basura de la que debemos desprendernos. Hay cosas que hay que ordenar en nuestras vidas. Hay cosas que todavía no están en el lugar que tienen que estar. Hay basura que está pegada a nosotros y que como trigo el Señor quiere limpiarnos, porque el trigo limpio el Señor lo guardará en sus graneros. Ese es el reino eterno. Entonces, para ir allá, primero tengo que ser desprendido de la basura. Y entonces ha venido el zarandeo. Este zarandeo que se está manifestando en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Está pasando en toda la sociedad. Todos estos acontecimientos tienen el propósito de producir trigo limpio de toda impureza. Entonces Dios nos ha zarandeado para que usted se dé cuenta que en casa usted se vuelve irritable, está de mal humor, no puede soportar a las personas que le rodean, le molesta que le hablen los hijos, empieza a pelear con su cónyuge. Eso demuestra que hay basura pegada en usted. Es necesario este zarandeo para que sea desprendido, para que todas esas cosas se vayan y entonces podamos ser limpios. Por eso es que previo a la venida del Señor tiene que ocurrir todo esto y más cosas que han de acontecer. Entonces no le puedo hablar de un mensaje positivista, le tengo que hablar de un mensaje de limpieza, de purificación, porque es mi deber como pastor guiarle hacia la verdad, no guiarle a lo que usted quiera oír, a lo que yo quiera decirle, es a lo que Dios nos dice en su palabra. Y estos son tiempos de zarandeo, por eso son peligrosos. Son peligrosos para aquel que quiere seguir viviendo apegado a las cosas que no tiene que estar apegado. Pero son tiempos de bendición para aquel que está aprendiendo que en medio de todo esto hay una purificación. Por eso dice la Biblia, el que es santo, santifíquese todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Porque hay gente que no se va a corregir con todo lo que está pasando. Acabamos de leer en el libro de Éxodo, en su capítulo 12. Habían venido plagas de todo tipo sobre la tierra de Egipto. Y Faraón había presenciado cómo Dios lo estaba poniendo de rodillas para que se humillase y cumpliese con lo que Dios le había dicho que cumpliese. Y él, ¿qué hacía? No quería desprenderse de su conducta. Así igualmente, hay personas que no se arrepienten, hay personas que no se corrigen, aunque estén pasando por el proceso que estén pasando. Dicen que sí, como Faraón, momentáneamente. Estoy en un hospital y en ese hospital digo, ahora sí le voy a servir a Dios. Y viene alguien y me dice que si quiero aceptar a Cristo, yo digo que sí. Y digo que cuando salga de ahí voy a cambiar mi vida. Pero sucede que cuando salgo de allí y veo el mundo a mi alrededor y veo la contaminación a mi alrededor y veo todos los ofrecimientos del mundo, entonces nuevamente vuelvo al cieno, nuevamente vuelvo a la inmundicia, nuevamente vuelvo a mis antiguos patrones de conducta. Sí, eso es una realidad hasta en la vida de muchos cristianos. Estamos emocionados porque hemos llegado a la iglesia, porque nos sentimos diferentes y empezamos muy bien. Pero en el camino se empiezan a pegar cosas en mí nuevamente.
Y la antigua naturaleza quiere venir en mí nuevamente, quiere venir el mismo carácter de antes, quiere venir la misma sabiduría de antes de querer hacer las cosas a mi manera y que nadie se meta en mi vida. Y hay personas que se han ido de las iglesias porque no soportan el estar en una congregación y que alguien les diga que deben aprender a sujetarse a Dios y a los hombres. Entonces, como son personas indómitas, que su corazón no es son personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, es porque en su vida práctica no están dispuestos a desprenderse de las cosas que Dios quiere que se desprendan. Entonces es más fácil irse de la iglesia y vivir a nuestra manera. Ya dijimos que la torre no se edifica a nuestra manera. No es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Entonces yo, cuando veo que algo no puede cambiar en mi vida, no lo puedo cambiar, y sé que no le es grato a Dios, entonces yo voy de rodillas ante Dios y le digo: Señor, lo que yo no puedo hacer, hazlo tú. Y Señor, quita esta arrogancia, quita esta altivez, quita, Señor, esta impetuosidad de mi carácter, quita mi egolatría donde yo estoy queriendo reinar en lugar de ti. Y yo sé que así, Señor, no puedo heredar tu reino. Y yo quiero, Señor, ser parte de ese nuevo reino que tú tienes preparado para mí. Entonces, si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. Entonces, ahorita, en estos momentos que estamos viviendo, Dios está primero permitiendo que nosotros identifiquemos cuánta basura está pegada a nosotros. Ahora en este encierro, como decía en otra serie de mensajes, están surgiendo las manchas de lepra que nosotros no lográbamos ver antes. Por ello, ¿quién podrá entender sus propios errores? Muéstrame los que me son ocultos, dice la Biblia. Entonces ha llegado ese tiempo, el tiempo en el cual nosotros podemos darnos cuenta de cuán enfermos estamos en nuestros sentimientos, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ahora está totalmente limpio. Entonces, purifíquese más. Pero se han salido manchas, se han salido manifestaciones en estos tiempos de ansiedad, de falta de paciencia, de falta de sujeción, de la sabiduría humana nuevamente surgir, de la falta de tolerancia, comprensión y convivencia con los demás. Entonces, preocúpese por ordenar su casa. Sucede que en la historia que leíamos, Dios le dice al pueblo de Israel que vayan a celebrar la Pascua, porque venía juicio sobre toda la tierra de Egipto. Ahora ellos debían estar preparados y listos para salir, porque ese era el día de la liberación. ¿Se da cuenta? Entonces hay unos acontecimientos previos. Usted lee todas las plagas que vinieron antes de la Pascua. Y es que antes de que Dios muestre su gloria, entonces primero viene una serie de señales para que los que quieran realmente salir del zarandeo purificados, entonces puedan sacar provecho a ese zarandeo. Usted puede sacar provecho de lo que estamos viviendo ahora, con una vida limpia y una vida consagrada delante de Dios, desprendida de todas aquellas cosas que no deben estar. Entonces Dios le dice a Israel: enciérrense en sus casas cada uno. Mire qué oportuno este mensaje. Enciérrense en su casa cada uno y juntamente con su familia celebren la Pascua para mí, porque yo pasaré hiriendo toda la tierra con mis juicios. Eso es lo que en manera contemporánea diremos que es lo que está por venir. Esto se queda en pañales, toda situación que hemos visto hasta ahora, con los acontecimientos que se avecinan a la tierra, que son conocidos como la gran tribulación. Pero si usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios, no tenemos que temer, porque Dios le dijo: ustedes van a estar en la casa y van a tener la señal de la sangre en los dos postes y el dintel de su casa. Y entonces cuando yo hiera la tierra de Egipto, ustedes estarán bajo esa cobertura de la sangre del Cordero, porque han sido obedientes a mí. Y entonces ustedes serán librados de lo que ha de venir en el juicio. ¿Se da cuenta? Entonces Dios nos ha encerrado para que nos preparemos. Usted no puede salir de aquí igual, y yo no puedo salir igual a como era antes del encierro, porque tengo que haberme dado cuenta de qué cosas quiere Dios que me desprenda como ciudadano de este reino.
y entonces debo trabajar en ello. El zarandeo es para purificación y los tiempos finales son tiempos de purificación de la iglesia. Sea que lo queramos nosotros admitir o no, los entendidos entenderán, dice la Escritura. Pero ahora ocurre algo maravilloso, mi amado oyente. Sucede que el Señor dice acá en su palabra una historia, nos ha dejado una historia que ha impactado mi vida y que cuando pensaba acerca del tema que estamos desarrollando, Dios me la traía para compartirla con ustedes. Y es la historia de un hombre que durante un tiempo hizo cosas muy buenas y sirvió a Dios, pero había llegado el tiempo en el cual Dios dijo hasta aquí, porque hay un tiempo universal donde Dios va a decir hasta aquí y comienza un nuevo periodo en la vida humana que es el reino de Dios, como ya lo decíamos, en su etapa futura y plena. Pero también Dios puede decir hasta aquí a cada uno de nosotros, y es cuando se nos acabó el tiempo en esta tierra y Dios nos llama a abandonar esta vida terrenal y pasamos al estado eterno. Podemos pasar a un estado de condenación o a un estado de salvación. Ese estado de condenación es separado de la presencia de Dios a causa de nuestro pecado, o de comunión, de cercanía a Dios, porque nuestros pecados han sido quitados de en medio, y como he sido quitado el pecado de en medio por medio de la salvación en Cristo, por medio del perdón en Cristo, y me guardé para Él y me desprendí en los zarandeos que Dios permitió de toda impureza, soy un trigo limpio que puedo ir al granero del Señor. Estas son las verdades espirituales que el Señor nos presenta. Pero entonces sucede que este hombre sirvió a Dios, pero habían cosas en él que había que arreglar todavía. Y usted sabe cuál es un mensaje que, si Dios lo permite, un día lo desarrollaremos centrándonos solamente en ello. Sucede que viene un profeta de Dios, un hombre de Dios, viene a traer un mensaje de parte de Dios. Y ese mensaje que le trae a este rey enfermo es que le dice: ordena tu casa, porque de cierto morirás. Del lecho en que estás no te levantarás, así que ordena tu casa. Sucede que este hombre, dice la Biblia, que volteó su rostro a la pared y empezó a llorar y se humilló delante de Dios. Y si algo mueve el corazón de Dios, que es un corazón de siervo, es cuando usted tiene un corazón de siervo también y se humilla delante de Él. Y sucede que él vuelve su rostro a la pared y clama a Dios. Y cuando clama a Dios, entonces todavía el profeta iba en camino saliendo y Dios le dice: regrésate y dile que le he añadido años de vida. Pero esos años que le añado es para que él arregle su vida, es para que él ordene su vida. Si usted entiende esto lo que quiere decir es que cuando Dios nos da en su gracia y en su misericordia un tiempo extra, es lo que ocurre. Le voy a poner el ejemplo de las figuras deportivas. Sucede que cuando se está llevando a cabo una competencia, entonces se procede a algo que se llama el tiempo extra. ¿Sabe qué es lo que pasa? Buscando un desenlace de ese partido que se está librando. Porque sucede que como no está listo el final, porque todavía están a la par los dos equipos, entonces es necesario ir a un tiempo extra para que haya un desempate. Ahora, si tomo esa ilustración y usted me entiende, entonces quiere decir que cuando yo vivo en la línea del pecado, entonces Dios es tan misericordioso que me da un tiempo extra para ver si yo por fin me voy a decidir a vencer sobre el pecado, a vencer sobre aquello que me tuvo cautivo durante tanto tiempo y ahora pueda realmente ejecutar la victoria que ya Cristo de antemano me dio. ¿Sabe qué? Estamos viviendo un tiempo extra. Y este tiempo extra tenemos que aprovecharlo. Tenemos que desprendernos de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Porque lo que ahora vamos a vivir, los que por su gracia estamos todavía de pie en medio de todo este sacudón que pasó en el mundo entero, entonces ahora no puede seguir con su vida igual.
Es un tiempo de prórroga que el Señor nos está entregando a ver si nos decidimos a, con su ayuda, vencer sobre el pecado, vencer sobre aquellas cosas que no le agradan a Dios y realmente ser trigo limpio del Señor. Es maravilloso cuando yo puedo entender esto, mi amado hermano, mi amado oyente. Por eso dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es por ello que el texto de Éxodo 12 se nos dice que hay un ordenamiento en cuanto a la celebración de la Pascua, pero dice luego, y lo comeréis así. La Biblia dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice el libro de Primera de Corintios en el Nuevo Testamento. Pero aquí dice cómo yo debo participar de la Pascua. La Pascua fue preparada por el Señor. La Pascua fue dada por el Señor. Pero acá se nos dice qué debo hacer yo. Y siempre, repito, seguiré haciendo énfasis en aquellas cosas que Dios me ha dicho que haga énfasis. Y yo debo entender que yo trabajo mancomunado con Dios. Para eso Dios me hizo. Dios lo hizo a usted y me hizo a mí para que tengamos comunión con Él y para que sus planes sean ejecutados a través de la acción del ser humano. Porque el hombre es un instrumento de Dios. El pecado nos separó, pero ahora vino Cristo a reconciliarnos para que trabajemos juntos y de acuerdo con Él. Y entonces dice, primero cuando usted lee los primeros versículos de Éxodo 12, se nos dice cómo se celebraba la Pascua, todos los elementos simbólicos que debían ser colocados, y esa es la obra que Dios ha hecho. Pero ahora hay una parte que me toca a mí, y dice el verso 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Quiero ver la parte final del versículo, dice, y lo comeréis apresuradamente, o sea que no había tiempo que perder. ¿Por qué no había tiempo que perder? Porque venía el juicio sobre Egipto. Y venía la hora de salir el pueblo de la tierra donde se encontraban cautivos. Y si usted entiende esa comparación, eso lo que quiere decir es que no hay tiempo que perder. Aproveche este tiempo. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos está entregando para ordenarnos. Cuando usted ordena su casa, ¿qué hace? Usted dice, voy a aprovechar de ordenar la casa. Este mueble no va aquí, va allá. El televisor no debe estar aquí, debe estar allá. Mira este desorden como está, esto hay que recogerlo. No me había dado cuenta que se había acumulado tanta basura, tanto desperdicio. Esto hay que recogerlo, meterlo en bolsas, meterlo en cajas, en lo que sea. Hay que botarlo, hay que deshacerse de él. Eso es orden. Poner cada cosa en su lugar. Y si usted quiere ver la gloria de Dios en lo que ha de venir, tenemos que ordenarnos primero. El Señor, cuando iba a repartir a través de sus discípulos los panes y los peces que Él multiplicó, y mire que ahora necesitamos panes y peces para que el Señor nos sustente. Estoy usando una metáfora, porque sucede que cuando había una multitud de más de 5,000 personas, porque eran como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces esa gigantesca multitud que estaba allí, apenas habían 5 panes y 2 peces para abastecerlos de alimento. Ahora usted, ¿quién podía saciar a una multitud tan grande con 5 panes y 2 pececillos? Que era la comida de un jovencito que estaba allí. Pero usted sabe lo que ocurrió. Hubo un milagro, una multiplicación de tal manera que comieron, se saciaron y sobraron 12 cestas de pedazos de lo que ellos comieron. Entonces vino la bendición de Dios. En estos tiempos necesitamos provisión de Dios, ¿verdad que sí? Necesitamos provisión de Dios en todos los sentidos. Ya hablaba en el sentido espiritual, pero también hablo en el sentido material. Vamos a necesitar el auxilio de Dios para poder subsistir en medio de todo el panorama desértico que queda a nuestro alrededor.
Pero no debemos temer, debemos confiar, debemos esperar en Dios. Ese es el mensaje de esperanza que tenemos que predicar, pero no se olvide de algo. Usted dice, bueno, el Señor es mi proveedor, amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Y creemos esa palabra y acepto esa palabra de parte de Dios. Y si no la aceptara, de todas maneras es su palabra, que ha de cumplirse. Pero no se olvide de algo. Por eso es que no se puede predicar un evangelio incompleto. No le puedo decir simplemente, bueno, declare, bueno, crea de que Dios va a ser su proveedor y que Dios lo va a sacar hacia adelante. Ese es el mensaje que todo el mundo quiere predicar y que todas las ovejas quieren oír y las recomendaciones que me dan de que predique. Pero yo le predicaré y le anunciaré lo que el Señor me ha dicho que le anuncie. Y lo que Dios me ha dicho es que en estos tiempos de prórroga ordenemos nuestra casa. Porque no es ahora que vamos a morir como aquel rey, sino que debemos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Aquí dice que tenían que estar apresuradamente celebrando la Pascua y ceñidos sus lomos, vestidos con el bordón en la mano, todo preparado porque la salida estaba a punto de darse. Y efectivamente pasó. Y ahora usted y yo, el Señor nos está dando la oportunidad de que estemos preparados porque la salida de este mundo ya está. Ya el Señor nos va a llamar a salir de medio de todo lo que nos rodea. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni habrá más quebranto, porque las primeras cosas pasaron. Oh, gloria a Dios por esa esperanza maravillosa. Pero usted no puede pasar hasta allá y yo no puedo pasar hasta allá si primero no me ordeno. Porque Dios me da una prórroga y si Dios lo dejó de pie en medio de todo esto que está a nuestro alrededor, es porque a usted y a mí nos dieron el tiempo de ordenarnos. Y Dios en su misericordia permitió que en este tiempo de cesantía saliesen las manchas en mí que deben ser sanadas. Ya dije algunas: la impaciencia, la falta de tolerancia, la falta de soportarnos y convivir con los demás, la duda, la incredulidad, el afán, la angustia, basuras que están pegadas al trigo, que en el zarandeo tienen que desprenderse. Pero esto tiene que ser apresuradamente. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Y eso no solamente es para predicarlo de manera evangelística a las personas que nos rodean, para que busquen a Dios. Es que nosotros también debemos aplicarnos esta palabra. Y esa palabra es que si oímos esta voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón, sino que haya cabida la palabra de Dios en nosotros. Y esa cabida es llevarnos al ordenamiento. Cuando le hablaba de la provisión, cómo comieron aquellos hombres, sin contar las mujeres ni los niños, eran como 5,000, y comen de la comida de un jovencito que estaba allí. Entonces Dios sigue siendo el mismo. Y usted puede reclamar esa promesa y decir, bueno, Señor, yo creo que tú eres mi proveedor, ¿qué pasa? Envía la provisión. Puede ser que la provisión todavía no haya llegado. Y usted quizá quiera oír que yo le diga, bueno, sigue teniendo fe. Sí, se lo voy a decir. Pero antes de decirle eso, que se lo van a decir en cualquier congregación, en cualquier pastor se lo va a decir, le voy a decir lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que antes de repartir los panes y los peces, el Señor le dijo a sus discípulos, hagan recostar a la gente y que ellos se coloquen de manera ordenada. Ordéname la gente. Dice que fueron ordenados en grupos de 50 en 50 y de 100 en 100. Entonces fueron agrupados, fueron ordenados, y todos los que estaban ordenados recibieron la provisión del Señor, recibieron la bendición del Señor. ¿Por qué Dios no te da y no me da cosas? Porque no he ordenado mi vida. Dios me dice que debo ordenar, y tiempos como estos sirven para manifestar que debo ordenar en mi vida. Pero Él no lo va a hacer. Ordena tu casa.
es usted y soy yo, y no me refiero solamente a la casa con la familia. La Biblia dice como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces usted y yo somos casa de Dios. Ordene su casa, saque la basura, bótela, límpiela, dése cuenta que el Señor le dijo, esto está sucio, esto está fuera de orden, esto no va aquí, aquello va allá. Dios te ha demostrado que sí puedes sobrevivir sin el afán que tenías antes de trabajar tanto que no tenías tiempo para Él. Ahora se ha demostrado que sí puedes. Entonces ordena ahora tus prioridades y colócalo a Él primeramente. El reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ordena tus emociones, contrólate. Sí puedes sobrevivir en medio de esta situación y también puedes convivir, no solamente sobrevivir, sino convivir con los demás. Sí puedes estar en casa sin pelear. Sí puedes estar en casa y celebrar el altar familiar, cumpliendo las funciones como ministro en tu propia casa, para que lo que tanto le predicas a los demás lo pongas por obra tú mismo. Entonces, ordénate. El Señor te muestra el desorden, te abre los ojos al desorden. Hay programas ahora de realities que tienen mucha sintonía. Y es cuando llegan expertos a casas que son un desastre, que están mal decoradas, que están mal ordenadas, que están llenas de basura. Y el reality en lo que consiste es en la limpieza, en la transformación de todo. Y cuando pasa un tiempo, entonces viene la nueva imagen de toda aquella casa transformada. Y decir, wow, mira todo lo que se podía hacer en estos espacios. Dios ahorita nos ha permitido ver la basura y ver la contaminación y ver todo el desorden que hay en nuestra vida personal, familiar, laboral, espiritual. Entonces ahora, manos a la obra, apresuradamente a poner cada cosa en su lugar, porque solo los que estén ordenados recibirán la provisión de Dios, solo los que estén ordenados recibirán la bendición de Dios y solo los que estén ordenados partirán al reino eterno de Dios. ¿Sabe algo? Muchos de nosotros no deberíamos estar aquí. Muchos de los que me oyen estuvieron en situaciones que dicen, yo no sé cómo estoy vivo. Yo sí sé por qué está vivo y yo sí sé por qué estoy vivo. Porque yo he estado al borde de la muerte muchas veces. ¿Y usted sabe por qué estoy vivo todavía? Porque quiero predicar el evangelio, sí. Porque quiero servirle a Dios, sí. Pero hay algo importante, porque Dios me ha dado tiempo para que me ordene. Porque me he dado cuenta, después de cada evento donde pude haber dejado de existir en esta tierra e ir a la presencia de Dios, que había cosas que tenían que ser ordenadas. Y si usted es sincero allí donde me está oyendo, usted también va a decir, verdaderamente, hay cosas que yo tengo que ordenar. Ya Dios te mostró el desorden. Pero me quedo sorprendido con algo. Y es que en esos reality que le dije hace un momento, sucede que en una oportunidad llegaron los especialistas, decoradores, personal de limpieza a trabajar en una casa. Y sucede que esa persona se puso a llorar y le dijo, yo no quiero que cambien nada en mi casa, porque a mí me gusta así. Y le dijeron, ¿cómo te va a gustar así? Si tu casa es un desorden, tu casa es un desastre, está llena de basura, está desordenada. Tú puedes vivir de otra manera acá. Y sucede que ella le decía, ese matrimonio le decían, no, nosotros preferimos la casa así porque así nos sentimos cómodos. Y hay gente que se siente cómoda en el desorden que tienen. Hay gente que se siente normal teniendo la situación familiar que tienen. Yendo a la iglesia a cantar coros y después venir a la iglesia sin hablarle a la esposa y al esposo. Ya se acostumbraron así. Se acostumbraron al desorden que hay en su vida. Y creen que de esa manera van a seguir viviendo la vida cristiana. Pues ahora Dios permitió este zarandeo para que vamos a ver quiénes son los que estamos dispuestos a ordenar nuestras casas y sacar provecho de esto. Poner cada cosa en su lugar. Y repito, no estoy hablando de los muebles, del televisor y de los cuadros. Estoy hablando de sus emociones, sentimientos, pensamientos, relaciones familiares, prioridades. Ponga cada cosa en su lugar con la ayuda del Espíritu Santo. Porque recuerde que en su vida, en su casa, no habita usted solo. Habita alguien con usted.
para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso decimos que Él está en nuestro corazón. Pero para que Él permanezca en nuestro corazón y nos bendiga como nos quiere bendecir, no solamente en el futuro, sino ahora, Él tiene que sentirse cómodo. Y hay cosas que incomodan al Señor que están en nosotros. Ese carácter, ese temperamento, esa forma de pensar, esa forma de ver las cosas, esa falta de sujeción, esa arrogancia, esa altivez, ese orgullo disimulado, todo eso es desorden y que hace que el huésped se siente incómodo y no quiera estar allí. Pidamos al Señor que en medio de todo lo que estamos viviendo podamos ordenar nuestra casa individualmente para que nuestro huésped se sienta cómodo. Nosotros también nos acostumbraremos a Él y entonces pasaremos a las moradas eternas. Él dijo que fue a preparar lugar para nosotros. Ahora, para entrar en aquel lugar que Él preparó para nosotros y yo sentirme cómodo allá, primero Él se tiene que sentir cómodo aquí. Entonces ahora ordenemos nuestra vida, que este es un tiempo de prórroga en el partido para que nos ordenemos y podamos entonces estar listos para el encuentro con nuestro Dios. Que Dios le bendiga, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, es mi oración. Pero quiero que lo hagamos juntos, ¿le parece? Si usted está apartado del Señor por diferentes circunstancias, lo importante no es que se apartó, lo importante es volver. Lo importante no es solamente reconocer que algo está mal en mí. Lo importante es estar dispuesto a corregirlo. Ordena tu casa, es el mensaje del Señor en estos últimos tiempos. Ordena la iglesia. Y yo como pastor quisiera predicar otro mensaje motivacional tal vez. Pero sucede que el Señor me dice como pastor, ordena a la iglesia. Diles que ordenen y tú ordena también. Porque el tiempo es corto. Por eso lo dice la Escritura, que tiene que ser apresuradamente. Que desde este momento en el que usted oiga este mensaje, su actitud cambie y empiece a ordenar, porque yo también quiero hacerlo. Hagamos juntos una oración. ¿Sí? Si el Señor ha tocado su corazón a través de este mensaje, oremos juntos. Y sé que el Señor va a oír nuestra oración si la hacemos con un corazón sincero. Por favor, repita conmigo esta oración. Quiero guiarle en ella. Diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por oír tu palabra. Señor, quiero que esta palabra sea provechosa en mí, porque quiero ordenar mi casa, Señor. Son tiempos peligrosos y no quiero vivir en desorden. Quiero que mi casa esté ordenada. Que mis emociones estén ordenadas, que mis sentimientos estén ordenados, que mis prioridades estén ordenadas y que esté listo, Señor, para salir. Que tú te sientas cómodo en mi casa, porque quiero irme contigo a la casa celestial que tienes preparada para mí. Señor, sé que lo que yo no puedo hacer, tú sí lo puedes hacer. Llena mi corazón con tu presencia y que esta mi casa sea de tu agrado. Vamos a trabajar juntos en la remodelación y ordenamiento de mi vida. Gracias, Señor. Sé que lo haces porque me amas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amor del Señor es habernos concedido el perdón por medio de la gracia en Cristo y darnos el tiempo para ordenarnos de acuerdo a su palabra. Que Dios le bendiga. Considera lo que digo, repito, y el Señor le dé entendimiento en todo. Para su servidor, el pastor Berry Xaviedo, una bendición haber compartido con usted la palabra de Dios. Gracias por oírla. Ahora pongámosla por obra.